y a toda la gente que nos está mirando. ¿Qué tal? Bueno, gracias en primer lugar por esta comunicación. Decía, para hablar sobre el presupuesto 2025, ¿cuál es el análisis que vos realizas de esto? En principio lo que estamos observando sobre todo en estos días es no demasiado entusiasmo o interés por parte del Poder Ejecutivo en la aprobación del presupuesto, lo cual en principio uno podría pensar como llamativo, por qué no le interesaría avanzar en esa aprobación. Y fundamentalmente porque no contar con esa aprobación implicaría seguir ejerciendo el poder o continuando con la partida de este año, el 2024, lo cual le facilitaría al Poder Ejecutivo, al presidente Milei el próximo año, reasignar partidas y un mayor margen para hacerlo. Y en este punto, ahí me puedo remontar, si se quiere, a la historia reciente. Sí. Este tipo de mecanismos es un recurso de poder que tiene el presidencialismo en Argentina, que muchas veces ha sido utilizado de distintas maneras. Por ejemplo, con el presupuesto, o no contar con el presupuesto, fue un mecanismo que le permitía reasignar, y por ejemplo, durante los 90, el menemismo lo que solía hacer era sobreestimar presupuestos para después hacer reasignaciones de manera con mayor discrecionalidad. Durante el kirchnerismo lo que se hacía era subestimarlo al presupuesto para después también reasignar partidas con mayor discrecionalidad, y en este caso no contar con un presupuesto podría funcionar de la misma manera. Sobre todo, esto teniendo en cuenta, Romina, que 2025 es un año electoral y esto es un mecanismo que facilita, permite, incentiva la construcción de coaliciones electorales en este año. Claro. Así que me parece que con respecto al presupuesto, la discusión pasa por ese lado. ¿Hay algunos sectores que se verían beneficiados en mayor medida, a diferencia de otros? Sí, seguramente, pero me parece que hoy la discusión y lo que le está interesando al gobierno es lo que va a pasar en el Congreso en este momento, en el día de hoy, con respecto a la aprobación o no o el rechazo, mejor dicho, al decreto 846. El decreto 846, recordemos para todos los que nos están escuchando, es un decreto que flexibilizaba, emitido por el presidente Milei, que flexibiliza las condiciones para renegociar deuda. Esto es facilitar las condiciones, le facilita las condiciones al Poder Ejecutivo para renegociar deuda. Eso es un mecanismo que hoy sí le importa mucho más que el presupuesto y lo que puede llegar a pasar con el presupuesto, y eso es algo que hoy se dirime. Entonces me parece que hoy la cuestión pasa por ese lugar, y por la otra disposición que se está negociando hoy en el Congreso, por el otro proyecto de ley, que son la regulación de los DNU, que eso es algo que también le interesa al Poder Ejecutivo, qué es lo que va a pasar con ese tema. Hoy cuenta el Congreso para poder rechazar los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, es un mecanismo con el cual el Poder Ejecutivo está gobernando, todo este año está gobernando de esa manera. Lo que en principio la Cámara busca revertir es cómo, si se los aprueba o se los rechaza. Hoy, para poder rechazar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, hace falta el apoyo de las dos cámaras. Lo que hoy está proponiendo la oposición es que con el rechazo de una sola de las cámaras, los decretos de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo puedan ser denegados, rechazados. Es decir, hoy en ese punto, más que en el presupuesto, se está jugando el partido del oficialismo y la oposición, porque va a tener consecuencias directas sobre la situación política en el país. Claro. Lucho, ¿vos crees que el gobierno o el Ejecutivo Nacional va a poder seguir manteniendo esta metodología, si se quiere, de gobernar a través de los DNU? Y me parece que eso es algo que se va a resolver hoy, por eso la importa. Hoy, en principio, en la Cámara de Diputados todavía faltaría ver qué es lo que sucede en el Senado, por eso hay tanta insistencia en el Ejecutivo a ver qué pasa. Para ponerlo en términos, Romina,
de una cuestión muy práctica. El presidente Milei lleva menos de un año de gobierno y ya ha emitido 42 decretos de necesidad y urgencia. Uno puede decir es poco, es mucho, bueno, lo comparemos con la historia. El presidente Macri durante 4 años emitió 70. Cristina Fernández de Kirchner durante 8 años emitió 78. Entonces, para que veamos la magnitud de lo que está sucediendo y cuál es el mecanismo con el que hoy se está gobernando. Por supuesto que es porque el presidente Milei también es el presidente en la democracia con el menor contingente de legisladores propios. Claro. Entonces me parece que hoy lo que se está construyendo y lo que me parece que vamos a empezar a ver, digamos que me parece también muy interesante a futuro, no solamente por lo que pase hoy, es cómo se construye esa coalición que le está dando sustento al presidente. Y ahí lo que van a tener un rol muy importante son los gobernadores, que me parece que ya se viene viendo que con el gobernador Jaldo a la cabeza y con el acompañamiento también del gobernador de Salta, con el gobernador de Catamarca y con el gobernador de Misiones, que son en principio los que hoy estarían acompañándolo y habría que ver, además de por supuesto las fuerzas propias y del PRO, recordemos que ayer el PRO también decidió no dar quórum y de esa manera acompañar al presidente en esta apuesta. Lucho, a partir de todas estas negociaciones, ¿cómo se está proyectando el próximo año? Vos decías un año electoral. ¿Cómo se está planteando a partir de todo esto que nos estás comentando? Me parece que se empieza a definir ciertas cuestiones porque en principio va a haber 24 elecciones, recordemos eso es muy importante. El año que viene no se define una candidatura, sino que hay 24 elecciones distritales en donde cada una de las provincias va a decidir, probablemente muchas veces vinculado a cuestiones y agendas locales, porque son los gobernadores los que llevan a esos propios candidatos. Entonces lo que vamos a ver sí es un plebiscito, más allá de que haya 24 elecciones diferentes, en algún punto se plebiscita la gestión del presidente donde el foco va a estar puesto, porque este país funciona de esa manera, en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Más allá, digo, después del resultado, va a ver qué es lo que pasa en ese punto, y por eso es que también además se está definiendo ahí con la interna en el peronismo entre Kicillof y la Cámpora con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ahí se está definiendo otro partido. Y lo que vamos a ver es 24 elecciones el año que viene para ver qué resulta de todo eso en la Cámara. Y hasta hoy lo que estamos viendo es cómo se va alineando la política en torno a Javier Milei, que es el que tiene la centralidad ahora en la política argentina, y vemos cómo algunos sectores, por ejemplo, del radicalismo han roto, cómo algunos gobernadores se han alineado, cómo otros no, y me parece que en torno a eso están girando la discusión política hoy en Argentina. Lucho, ya para finalizar, ¿cómo ves la presencia o cómo se va, quizás cómo va interiorizándose o incorporándose la Libertad Avanza en las distintas provincias del país? Ahí me parece que va a depender de cada una de los distritos cómo va avanzando en ese armado, en donde lo que sí se ve y se está analizando es que si bien hay una discusión sobre el rol de la casta, lo que se está armando se reconfigura sobre lo que ya existía. Muchas veces partidos minoritarios, provinciales, a los que se suman, por ejemplo, el caso de algunos empresarios o de relativos outsiders, digo, que no estaban en el sistema político, pero que forman parte de cierta élite dirigencial. Tucumán en ese punto es un caso significativo. La Libertad Avanza y quienes lo acompañan se configuró en base a sectores del bucismo, digo, de Fuerza Republicana. Ahora estamos viendo que se sumó el empresario Jorge Rochaferro. Digo, me parece que tratando de impulsar alguna candidatura va a depender sobre todo de qué es lo que pasa en cada uno de esos distritos, pero sobre todo eso, se reconfigura sobre lo que ya existía. Y eso es una de las enseñanzas que me parece que va a dejar este proceso. Lucho Karamanez, muchísimas gracias por este análisis. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Seguimos con Carla.